Hola, buenos días. Bienvenido a Palabras Pendientes en el barrio. Antes de empezar, quisiera que nos compartieras tu nombre, Andrés, Andrés, y de qué localidad y barrio nos visitas hoy. de Santa Elenita, la localidad en Gativá. ¿Y hace cuánto habitas ese territorio? Toda mi vida, o sea, como hace unos 22 años, mi familia llegó allá hace mucho tiempo. Ok, pero me contabas que eres egresado de la universidad, ¿sí? Sí, así es, yo estudié ciencia política acá, en la Universidad de los Andes. O sea que recurrías este territorio frecuentemente. Sí, hace prácticamente 5 años llevo viniendo prácticamente todas las semanas acá, a el barrio de Las Aguas, la Universidad de los Andes y más. Listo, Andrés. Entonces, para empezar esta conversación, quisiera hacerte la primera pregunta y es, como habitante del barrio, ¿cómo has vivido las transformaciones que ha experimentado y qué significado tiene para ti? Esto enfocándonos en el barrio de Las Aguas. Ok. Pues digamos que las transformaciones que yo he identificado durante estos 5 años que llevo habitando este territorio han sido como con una connotación muy comercial y yo entiendo el porqué de esas transformaciones. Evidentemente la Universidad de los Andes es un impulsador de la actividad comercial en este sector, pero pues no deja esto de atravesarme la pregunta por las que viven acá. Seguramente los procesos de encarecimiento de los costos de vida de estas personas, quienes muchos de ellos también participan en la actividad comercial, pues me inquieta un montón. Entonces, ha sido bueno en el sentido en que prácticamente, o sea, en lo práctico hay mayor oferta, etcétera. Pero digamos, lo que está detrás, sí son muchas, no sé, como situaciones que lo conflictúan a uno seguramente, como muchas otras cosas en la vida. Eso. Y hablando de esas situaciones que te conflictúan, no sé si allí vendría la convivencia y la participación. Con eso me refiero a la comunidad como tal. Si la universidad incluye al barrio. Entonces, ¿cómo percibes la convivencia y la participación comunitaria en el barrio y qué crees que aportan a la vida de quienes lo habitan? Ok. Pues me parece que la universidad tiene un rol en el barrio que sería iluso creer que no hace parte del mismo. Es una relación difícil, seguramente, pues porque no practicamos, digamos, lo que implica la habitabilidad fuera de que acá a la universidad, pero digamos los otros espacios del barrio difícilmente, los que estoy hablando sobre todo de mi experiencia como estudiante, los estudiantes ven, vivimos en el barrio, no lo vivimos de la misma manera que las personas que viven acá, seguro. Entonces, pues eso no ha significado mucho como en los procesos participativos, sobre todo participativos, que se dan en el barrio, pero seguramente, pues particularmente yo no, pero pues no, yo no lo he vivido, pero no puedo ser ajeno a entender que sí existen muchas situaciones como de convivencia por, por el rol que puede llegar a tener la universidad acá. Entiendo, por supuesto, que las personas que viven en este barrio, en el barrio Las Aguas, son sobre todo como adultos mayores, etcétera. Entonces, digamos, como hay muchas actividades comerciales, la rumba, el trago, que pueden llegar como a perturbar su descanso, su vivienda en estos lugares, pero pues entiendo también como que hace parte de las condiciones, o sea, como que la actividad comercial que ellos ejercen en el barrio también pues les permite vivir, entonces creo que la relación es como tensa, pero pues beneficioso para ambos lados también. Pero pues reitero que no hace parte como de las situaciones que particularmente yo haya tenido que atravesar como de vida, de convivencia y paz acá. Y siguiendo por ese mismo lado de la universidad como vecino, si pudieras diseñar una alianza entre el barrio y la universidad, ¿en qué se enfocaría? Yo tal vez pueda tener un sesgo toda vez que fui como coorganizador de esta exposición, pero creo que justamente esto. Creo que justamente primero reconocer que la universidad hace parte del barrio, es inevitable em, negar la influencia que la universidad tiene sobre las dinámicas que acá se dan. Entonces, pues primero es nos quitemos el velo y creer que simplemente es la universidad puesta acá,
pues no, es la universidad puesta acá, que tiene unas dinámicas en el entorno de encuentro, de conflictividad que son importantes poner explícitas. Y en ese orden de ideas, toda vez que sean explícitas, pues abrirlo. La universidad definitivamente, em, digamos que en su infraestructura puede parecer cerrado, pero pues no hay nada más abierto que un espacio universitario. Y yo creo que eso mismo es lo que hay que hacer como, con este tipo de actividades, como poder integrar, no solo como sujetos de estudio, si se quiere, sino también como coparticipantes de la forma en la que la universidad existe a las personas del barrio. Entonces yo creo que alianzas pues de todo tipo, definitivamente Fenicia ayuda y ayuda un montón. Em, pero pues también que las personas puedan entrar a la universidad, me parece increíble que alrededor hay unos monitos, pero pues aclaración, bonitos son las personas, como que antes seguramente la universidad tenía como una connotación pues de la tez de la piel de las personas que estudiaban acá, mucho más selectiva, blancos, rubios, rubios monos, entonces digamos que el trato que se le da con las personas que hacen actividades de servicio en la universidad es de monos y alrededor también. Nosotros nos referimos a ellos como monitos. Hay muchos monitos que no conocen la universidad. Y yo creo que un primer paso puede ser eso, como una universidad de puertas abiertas. No solo el día país, que es un día increíble en el que se bajan los torniquetes y las personas, no solo del barrio, sino de todas partes pueden venir a visitar, sino más en general. Y este espacio, la sala Colpatria en general, como con sus exposiciones abiertas, creo que es un buen principio de eso. Me resuena mucho la parte que dices de que no hay nada más abierto que una universidad, concuerdo con ello. Y hablando de esos lazos comunitarios, ¿qué crees que se necesitaría más para que la gente se hablara entre sí? Y no solo me refiero entre la comunidad estudiantil, sino esas mismas personas que aquí de manera de cariño, lo tomo así, las llaman como monitos y no solamente con las personas que dan sus servicios hacia ustedes, sino más allá de toda la comunidad. Confianza, siempre confianza. Creo que uno de los principios necesarios para poder ampliar las acciones comunicativas entre los ciudadanos es la confianza hacia el otro. Uno definitivamente no decide desearle unos buenos días o hacerle una pregunta a alguien que no le inspira confianza. Entonces digamos que este principio de confianza interpersonal es fundamental y yo creo que hace falta, no solo en este barrio, no solo en las dinámicas que sean en la universidad, sino en general. Pero pues entiendo de dónde puede venir la falta de confianza hacia el otro, ¿no? Digamos, la inseguridad por esta zona y demás. Pero pues hacer actividades como en conjuntas, huertas, clases, etcétera, como todo lo que tenga como propósito aumentar la confianza entre personas que habitamos un mismo espacio, creo que es lo necesario para aumentar que hablemos más, que es necesario, por supuesto, es necesario sentarnos en la panadería, por eso allí adentro hay una panadería, es justamente esto, los espacios en los que tal vez bajamos un poco los humos y decidimos encontrar al otro como lo que es, un otro que tiene ideas tan interesantes como las que yo puedo llegar a tener y ahondar en esas ideas que puede llegar a tener. Y eso solo sucede en estos espacios medio neutrales que hacen que bajemos nuestras percepciones de riesgo del otro y aumentemos la confianza en interactuar. Y yo creo que todo el espacio público debe propender por lo mismo, por ser seguro y que podamos hablar con el otro y vivir el espacio público como merece ser vivido y es habitándolo. Eso. Ujú. Y siguiendo por el futuro del barrio, ¿sientes que las decisiones sobre cómo cambia el barrio la toman los vecinos o alguien afuera? Estamos hablando del barrio de Las Aguas. Sí. Oh, wow. Es una pregunta difícil porque no, digamos, es innegable también el rol de actores comerciales, justamente porque la universidad está acá, que determinan un montón la forma en la que, por ejemplo, se está construyendo vivienda acá. Ahora, estas, digamos, por consideración propia de las investigaciones que en esta facultad se han hecho,
de cómo construir viviendas hacia el futuro, pues digamos que ha habido algunos procesos participativos. Pero lo cierto es que pues no son procesos participativos lo suficientemente, digámoslo, como constituyentes del futuro, sino pues parecen más bien como unas consultas. Y pues lo cierto es que estas personas tienen que seguir viviendo en este barrio, es innegable. Pero también es cierto que la universidad está creciendo, la cantidad de estudiantes de otras ciudades distintas a Bogotá, de otros países, incluso vienen a esta universidad por la calidad que tiene. Entonces, hay una demanda como por vivienda que es difícil y que determina mucho sobre las decisiones de futuro, pero creo que al menos hay un fuerte compromiso de parte de los actores de investigación presentes en la universidad que pueden generar un puente entre estas constructoras, llamémosla, con intereses privados en aumentar la oferta de vivienda en este sector con la comunidad. Y yo creo que eso es fundamental porque es otro, a propósito de lo que dijimos anteriormente, de los roles que debe servir una universidad y es, pues, construir puentes. Toda vez que las universidades deben ser como para todas, también deben propiciar por esto, como por generar la confianza entre los distintos actores y que se puedan hablar, que puedan ser voces a la par, escuchadas. Yo creo que eso está bueno que la universidad pueda, con la comunidad del barrio, poder pues, hacer distintos tipos de actividades sobre cómo quieren ellos que sea el futuro del barrio, pues sabiendo que hay otro tipo de personas que habitan este espacio distintas a las que, como en cualquier otro barrio podría ser, viven y duermen ahí. Acá hay mucha gente que vive pero no duerme. Y hay otro tanto que también vive y duerme. Y poder conciliar las necesidades de ambos grupos es importante. Yo creo que la universidad puede llegar a ser ahí un rol esto, como de construir puentes y demás. ¿Sientes a lo largo de que estuviste, Sí, sí, sí. a lo largo de que estudiaste aquí, no sé si notaste alguna necesidad en específico que de pronto te hubiera gustado proponerle a la universidad, como, oiga, ¿por qué no se les ha ocurrido esto? De pronto tengas una visión distinta como, como en su momento estudiante y ahora egresado a los que tengan como directivos, ¿no? Ya que tienen otra visión, de pronto ustedes como estudiantes toman otros caminos, ellos tienen otras rutinas, entonces no sé si identificaste algún problema y asimismo de pronto una solución o algo que hablabas muy frecuente con tu grupo de amigos o inclusive docentes. Sí, pues yo no sé si es un sesgo disciplinario, pero siempre la pregunta por el proceso de gentrificación está presente entre mis amigas, entre las profesoras, entre la comunidad en general. Es un tema. Es un tema no solo por el barrio de Las Aguas, es un tema por la Candelaria y la presencia de hostales para gringos, por ejemplo. Es un tema en general que es un tema de ciudad, es un tema de país. En este gobierno seguramente la cantidad de visitantes del extranjero ha aumentado significativamente, pero saber cómo poder que este aumento de visitas, que es lo que queremos, conciliar con que no haya un encarecimiento significativo del costo de vida de las personas que habitan estos territorios, pues yo creo que es fundamental. Entonces siempre los procesos de gentrificación y la pregunta por la gentrificación estuvo presente. Ahora, no particularmente en ideas, digamos, como una idea de forma tal que yo pudiera haberme acercado como alguna directiva y eso. No, pero pues siempre sabiendo que existían mecanismos para, esto puede sonar un poco feo, pero como para interactuar más vis a vis con la comunidad. Entonces, Vía Fenicia, los voluntariados, los pre-ICFES que hacen, las clases, etcétera, como el acompañamiento y todo esto. Yo creo que eso. Y sin lugar a dudas, pues en las aulas, y yo creo que eso puede ser importante hacerlo saber, como en la aula de la Universidad de los Andes, estas preguntas están todo el tiempo, por ejemplo, dónde empieza el espacio público, el espacio privado en esta universidad, que no sé si han visto, pero son unas plaquitas que dice Uniandes público. Son evidentemente construcciones, como todas las construcciones sociales, son artificiosas, pero esta particularmente parece ser una construcción artificial muy extraña. Una placa que nos dice dónde empieza Uniandes y dónde empieza lo público. Es todo lo que tenemos,
pero pues evidentemente no. Nosotros quienes compartimos el espacio no lo vemos como tal. Entonces yo creo que todas estas reflexiones a propósito como de los constructos que históricamente se han tenido de cómo poder diferenciar estos dos espacios están presentes. Eso no ha conducido particularmente a propuestas, pero sí, estas placas, los torniquetes, em, la universidad de puertas abiertas, etcétera, pues siempre son discusiones que están presentes e incitan muchas reflexiones entre compañeras, junto con profesoras, etcétera. Gracias, Andrés, por compartirnos esa perspectiva. Y yéndonos un poquito a algo más de identidad, de pertenencia, de memoria, em, quisiera que nos compartieras una historia familiar o personal tuya que esté ligada a una calle específica de aquí. Y aquí, Ujú, el barrio de las Aguas, sí. estoy pensando. Pues yo diría, como pues mi familia no interactúa mucho acá, ¿no? Pero esta calle que lleva hacia la Quinta de Bolívar, como subir hacia Monserrate, Ujú, yo creo que esa, pues porque digamos que la única interacción, yo soy la primera persona como en mi familia que estudia en esta universidad. La única interacción que podíamos llegar a, pues que tenía mi familia como con esta parte específica de la ciudad era a propósito de Montserrat, digamos como creyentes, pero después como actividad física y eso. Entonces yo creo que esa. Y es algo que además a mí me conecta particularmente porque pues estando al lado yo en la universidad empecé a ir mucho más a Montserrat y demás y yo creo que eso está lindo y creo que mucha gente, no solo yo, tiene una relación. Incluso pasa por ahí todo el tiempo sin saber que el edificio blanco que ven al lado es la Universidad de los Andes. ujú. Y seguramente sí saben que es la Universidad de los Andes, pero no asocian ese edificio con ese nombre, cosa que me parece extraña porque la Universidad Nacional, todo el mundo sabe dónde queda la Universidad Nacional, pero esta no. Y eso siempre me ha parecido como interesante, es decir, como incluso yo cuando venía en ciclovía como a esta parte de la ciudad y descubrir que ese edificio otra vez blanco, me refiero al de ingeniería, al Lleras, perdón, bueno, al de ingeniería. O sea, como saber que ese edificio es la Universidad de los Andes siempre me pareció como ya estando acá, como, vea, si había pasado por la Universidad de los Andes, yo que había dicho que no sabía dónde estaba. Entonces yo creo que la conexión puede ser como más vía eso. Pero personalmente es pues el eje ambiental, digamos, como ahí la cantidad de historias compartidas que he tenido con amigas en ese espacio, pues son impresionantes. Es decir, como desde parchar muy temprano, muy tarde, etcétera, estar saliendo de las clases, esta cosa que supuestamente la gente se inventa, que si te caes por el eje ambiental no te vas a graduar y esas cosas. No sabía. Sí, sí, sí. O sea, como en esto de otras universidades que hay como malos agüeros, pues en esta Sí. universidad supuestamente ese es un agüero malo. Entonces, definitivamente el eje ambiental. Y también pues porque cualquier persona que haya estudiado acá sabrá que cuando llueve mucho se desborda el eje ambiental, entonces hacer cualquier tipo de piruetas para pasar del eje ambiental entre este lado de la universidad y el SD, que es un salón, un edificio lleno de salones, etcétera. Es todo un asunto saber que canalizaron ese río tan terrible. También a propósito de la relación que el urbanismo ha tenido con una ciudad fluvial como esta. Bueno, Andrés, y con todo lo que hemos conversado acerca del barrio, ¿pudiste ver reflejado tu territorio en la exposición? ¿O qué te llevas, qué reflexiones e ideas te dejan? Sí, un montón, un montón. O sea, como todos los espacios se transforman definitivamente. Eh, pero yo siempre he sido particularmente sensible a la transformación de mi territorio porque creo que tiene un correlato generacional. Y con esto me explico. Fue un barrio que en su momento era periférico y muchas personas que no eran de Bogotá llegaron a construir sus casas, como cualquier otro barrio informal, en una ciudad que nunca tuvo un proceso de planificación. Em, y a mí me mueve mucho saber que
los señores con los que llegaron mis abuelitos a construir ese barrio se están muriendo. En parte porque significa también que mis abuelitos se van a morir, lo cual me rompe el corazón, me lo arruga, pero también porque no es solo una historia de estos señores que llegaron a construir este barrio, es una historia de sus hijos, que son de la generación de mi papá, y de nosotros, de los adultos jóvenes que, como mis hermanos, por ejemplo, están en una edad financiera de poder comprar y deciden comprar ahí mismo. Entonces creo que hay un arraigo familiar, pero también como cultural a este espacio que a mí me parece impresionante. Y yo creo que es un espacio que se transforma con los aciertos y desaciertos que muchos de las piezas de información que están en la exposición dan cuenta, con unas calidades de la vivienda tal vez no las mejores, construyendo edificios gigantes donde antes habían casas de 2 pisos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues dando cuenta de que todos los espacios se transforman, incluso el espacio en el que yo siempre he sentido mío y en el que mi familia ha vivido todo el tiempo, y saber poder reconocer esta emocionalidad muy profunda, porque es la emocionalidad de su familia, atada a las transformaciones de lo material, las casas, pues me parece impresionante como esta relación. Entonces, hay mucho sobre eso, sobre también la movilidad, es un asunto para cualquier persona que viva en Bogotá, etcétera. Entonces, o sea, como la movilidad a propósito de lo difícil que era antes, pero como que ahora hay más, etcétera. O sea, como la lógica de la transformación temporal de cada una de las dimensiones que se trabajan acá es imposible no verla como en la transformación que yo he visto, seguramente sin las palabras sofisticadas que están acá adentro, en mi propio territorio. Sí, qué bonito, ¿no? Cuando, pues siento que el barrio da eso, ¿no? El tejido social, el realmente comprender la realidad del otro vecino y que cuando no tenga, pues ahí está mi casa, que Claro, siempre, siento que el barrio siempre invita a tener una familia más grande y eso hace la construcción de una comunidad, ¿no? Y resueno también contigo de que pues la gente unas personas se van, otros fallecen, otros definitivamente ya no siguen comprando allí, sino ya se van. Y también es triste porque a veces se va perdiendo como esos lazos y llega el vecino que no quiere hablar con nadie. Es claro. como aquí vivía doña Mm, Teresita y ahora está este señor. sí, sí, sí. Este ya uno se refiere a este señor y como, como a dañar como esa convivencia y esos características que va teniendo como cada territorio y también de pronto esas reuniones o de pronto algo específico que identifique a la comunidad y que es bonito, porque igualmente a pesar de que cada uno tenga un trabajo diferente, sus problemas, comparten algo en común que es vivir todos como en ese mismo terruño que asimismo los identifica y es tan importante realmente, siento que donde uno vive es algo transversal a la vida Claro. de cualquier área sí, así suena redundante, de cualquier área de la vida de uno, em, que es muy bonito llegar a un espacio donde se extraña al otro, donde estaba listo, yo le echo una Claro. miradita a la casa, no tiene con quién dejar los niños, déjelas y juega con Sophie, tal cosa, tal otra. Entonces, muchas gracias, Un Andrés, por gusto. compartirnos esta última reflexión sobre la memoria, la pertenencia y también las reflexiones que te han dejado esta obra y transitarla. Yo creo que varias veces la has transitado Sí, de una manera diferente y por estar aquí en Palabras Pendientes en el barrio. con gusto.